Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 18 de enero. Hoy vamos a ser bendecidos con una lección que tiene mucha similitud con el verso de memoria. Sí, estamos hablando de la lección bajo el título Carne y sangre como nosotros. Carne y sangre como nosotros. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios a través de esta lección en el día de hoy. Donde quiera que usted esté, amigo oyente, por favor, tome una actitud de oración y acompáñeme a hablar con el Señor. Hablemos con Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das hoy martes de estudiar tu palabra. Quiero encomendar en tus manos a nuestros amigos oyentes en la plataforma de YouTube. Padre, si alguno de ellos está aún necesitado de salud, por favor envía a tu Espíritu Santo hoy a tocarle en los lugares donde ellos necesiten ser tocados, que sientan que su sanador en el día de hoy les visita. En cuanto a tu palabra, ayúdanos a entender lo que nos quieres decir hoy. Abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, la carta a los Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Para entender un poco mejor esto, vamos a la Biblia, al Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 17, también la carta de Gálatas capítulo 1, versículo 16, también Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 y Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a mirar en estos textos con qué deficiencias de la naturaleza humana relacionan estos textos la expresión carne y sangre. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer esa batería de textos bíblicos. Comencemos con Mateo 16, el versículo 17. Dice la santa palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Continuamos leyendo en Gálatas 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Continuamos con Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y finalmente leemos a Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchísimas gracias, pastor. La expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana, es decir, su debilidad, su falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. La carta a los Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Esta expresión, pastor Denis y amigos oyentes, significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, Él era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. No obstante, la carta a los Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar,
Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. En contraste, nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado. Pastor Denis y amigos oyentes, el orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Pastor Denis, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Luego, Jesús destruyó el poder del diablo cuando murió por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada, y de esta forma logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Pastor Denis y amigos oyentes, Jesús también destruyó el poder del pecado cuando nos dio poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de escribir la ley en nuestro corazón. Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente, mientras la destrucción final de Satanás ocurrirá en el juicio final. Así es, en el nombre de Jesús será destruido. Pastor Lizardo y amigos oyentes, al Jesús participar de carne y sangre, y el sufrimiento que esta experiencia conlleva, compartió plenamente el destino de sus hermanos humanos. Al menos así lo destaca Hebreos 2:14. Esto nos ayuda a entender, Pastor Lizardo, amigos oyentes, lo que hemos venido hablando de Jesús menor que los ángeles. La manera en que Jesús fue hecho menor que los ángeles no es simplemente por su encarnación, sino por su sufrimiento en la muerte. El Hijo se introdujo tanto en la esfera humana que abrazó la mortalidad. Esto hace un contraste con los ángeles que no enfrentan la muerte. Esto que Cristo hizo, esto que Cristo logró, permitió que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Amigos oyentes, ¿valoran ustedes el que Cristo se convirtiera en carne y sangre, igual que nosotros, para que podamos obtener una oportunidad de salvación? Si es así, escribe en la caja de comentarios: valoro el sacrificio de Cristo de carne y sangre. Valoro el sacrificio de Cristo de carne y sangre. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy, martes 18 de enero, titulado Carne y sangre como nosotros. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque a través de ella podemos comprender mejor el plan de salvación. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestra naturaleza para de esta forma poder salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén.